Buenas a todos, bienvenidos al campus aquí en Guatemala de la Universidad Francisco Marroquín. Hoy vamos a hablar sobre la historia del enfrentamiento armado interno, un evento que, como todos ustedes pueden suponer, marcó el pasado, marca el presente y probablemente define el futuro de este país centroamericano. Y para hablar sobre esto, pues estamos con don Rodrigo Fernández Ordóñez, amigo y profesor de la casa y autor de Anatomía del Enfrentamiento Armado Interno aquí en Guatemala, uno de los grandes libros de la pasada temporada y de esta temporada todavía. Rodrigo es amigo y como no puede ser de otra forma, pues hombre, el trato es cercano. Rodri, ¿qué tal todo? Bien, bien, Edu, gracias. Muchas gracias por la presentación. No, hombre, es un honor. Gracias a ti por escribir ese libro, que desde mi punto de vista, pues es uno de los grandes aportes, por lo menos en los últimos tiempos, a la historia política y social de Guatemala, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo ves el presente? ¿El presente que nos toca vivir a día de hoy está marcado por ese enfrentamiento armado interno? Sí, yo creo que definitivamente hay manifestaciones de ese pasado violento, ¿verdad? Al final, un enfrentamiento de 36 años eh, a solo, digamos, décadas de distancia, afecta, se manifiesta. Lo que llama mucho la atención, Edu, es que la posguerra resultó siendo más violenta que la propia época del enfrentamiento, ¿verdad? Y esto es, creo yo, consecuencia de cómo se manejó realmente el fin del enfrentamiento. Es decir, eh, ya para 1984 aproximadamente las guerrillas estaban militarmente derrotadas, pero luego hay un proceso político donde la guerrilla logra crear un frente internacional para ganar, digamos, el enfrentamiento desde un aspecto político. Y entonces se reformula, digamos, toda una estrategia política con agencias internacionales en Madrid, en Noruega, en París, funda oficinas de supuestas noticias, ¿verdad? Sirigua y Noticias de Guatemala, donde es simplemente un palco de propaganda, ¿verdad? Propaganda que trata de rescatar ese colapso militar de la guerrilla, los errores de la guerrilla los tratan de esconder, es decir, toda la violencia en el altiplano a la que arrastró la guerrilla, concretamente el ejército guerrillero de los pobres, fundando las fuerzas irregulares locales, ¿verdad? Que era una organización pseudomilitar de campesinos a los que los dejan abandonados en el momento en que los debiesen de haber defendido. Hay un costo político serio que la guerrilla logra transformar en esa etiqueta famosa del genocidio ¿verdad? Y de esa imagen que tanto daño le ha hecho a Guatemala, de la Guatemala genocida, la Guatemala racista, que no digo que no exista, es decir, es un problema estructural que venimos arrastrando desde siempre, porque Guatemala nunca ha logrado conciliar su población indígena con la no indígena, pero ellos lograron acuñar en la mente, yo me atrevería a decir de casi todo el mundo, de que Guatemala es igual a genocidio y racismo, ¿verdad? Claro, parece como que es muy curioso, ¿no? Porque parece que una vez finalizado el conflicto, esa izquierda que es muy autoritaria en esencia, que viene además de una tradición muy dura en realidad, ¿no? Poco democrática, poco amiga del pluralismo, lo que intenta es utilizar medios no militares, agencias de comunicación y actores sociales, precisamente para continuar con el conflicto y seguir fracturando la sociedad. En vez de avanzar hacia la concordia, digamos, y hacia, bueno, la capacidad para lograr acuerdos, la idea es profundizar en la herida y quizás mantener el resentimiento ad eternum. Y claro, eso no, difícilmente se puede construir país con esas dinámicas, ¿no? Claro, y me parece a mí, digamos, muy interesante, muy importante resaltar lo que vos apuntabas en el epílogo del libro, que por cierto te agradezco mucho haber A accedido la a orden, Rodri. escribirlo. Después de ese monumental trabajo. Me llama mucho la atención, digamos, lo que señalás de que la guerrilla es, en esencia, es antisistema y es antidemocrática. Es decir, ellos en realidad se sientan a negociar porque ya no tienen apoyo, ¿verdad? Fidel Castro ya les dijo que ya no los va a apoyar, la Unión Soviética ya colapsó. Sin embargo, el ejército guerrillero de los pobres, Rolando Morán, le costó aceptar de que tenía que sentarse a negociar
porque digamos, ellos seguían con la visión de que la democracia era burguesa, ¿verdad? Que la revolución del 44 había sido una revolución burguesa, y ellos todavía con las masacres en el altiplano, todavía con una población desplazada en las comunidades de poblaciones en resistencia, ¿verdad? Escondidos en las montañas, todavía creían que podían ganar militarmente. Esto es un desprecio a la democracia en realidad, ¿verdad? De hecho, usan de excusa el serranazo, ¿verdad? Para romper negociaciones. Por eso es que a Guatemala también le cuesta tanto firmar los acuerdos de paz, porque en realidad es un proceso de negociación que duró casi 10 años. Claro. Y era porque, ¿verdad? Habían sabotajes, ellos pedían un montón de condiciones irreales para sentarse a negociar. Entonces, lo que demuestra esto es que, bueno, primero son, digamos, intrínsecamente antidemocráticos, son también intrínsecamente antisistema. Y tercero, que ellos ven o encuentran la posibilidad de continuar la guerra por otros medios, ¿verdad? Y es al revés de la fórmula de Clausewitz, ¿verdad? Ese, como vos decías, ¿verdad? Mantener la herida abierta, seguir, digamos, reclamando cuestiones históricas, tergiversando la historia, sacando los hechos históricos de contexto para que se crea esa leyenda negra, ¿verdad? De la Guatemala genocida, y lo seguimos viendo hoy, ¿verdad? Todavía al día de hoy hay un esfuerzo por seguir rompiendo la democracia, hay un esfuerzo de seguir, digamos, discutiendo temas o de crear nuevos conflictos, que eso es lo que me parece a mí muy interesante de tu epílogo, ¿verdad? Cómo se van reinventando y cómo van encontrando nuevas narrativas que no tienen absolutamente nada que ver, ¿verdad? Con los problemas de fondo de Guatemala, pero la idea es mantener, digamos, ese enfrentamiento y ese conflicto vivo, permanente, porque no les queda de otra, ¿verdad? Al final su desempeño electoral ha sido bajísimo, ha sido paupérrimo. Mario Antonio Sandoval no ha logrado levantar la URNG, los partidos de izquierda se fraccionan entre ellos. Entonces, digamos, ante este, yo diría, fracaso militar y político, ellos encuentran siempre una fórmula de mantenerse vigentes, ¿verdad? Bueno, pues con esta última reflexión cerramos esta pequeña entrevista, esta pequeña cápsula, y a todos ustedes pues espero que les haya gustado. Por mi parte ha sido una conversación fantástica, como siempre, cuando converso con aquí el profesor Fernández Ordóñez. Muchas gracias, A Rodrigo. ti, Edu, gracias. Hasta la próxima.